Hola, nosotros somos estudiantes de medicina de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Santa Marta. Este video lo hemos hecho con la finalidad de hablar sobre la semiología del órgano de la visión. Quienes estaremos hablándoles seremos Isaac Carrillo Jiménez, Diana Salcedo y Geraldine Plata. Este video ha sido avalado por la doctora y docente Emilet Beatriz Montenegro. Iniciaremos hablando de lo que es la anatomía de este órgano. El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamada órbita. Este es un órgano sensorial encargado específicamente de lo que es la visión. Este consta de una parte externa y una parte interna. La externa está compuesta por cejas, párpados y pestañas, que lo protegen impidiendo que entren sustancias como lo son el polvo o los restos del maquillaje. Asimismo, ayudan a mantenerlo húmedo, limpio y lubricado. Y la parte interna está compuesta por distintas estructuras como lo son la córnea, el iris, el cristalino, la pupila, el cuerpo y los músculos ciliares, el cuerpo y el humor vítreo, los vasos sanguíneos, la esclerótica, la retina, entre otros. El globo ocular se mantiene y se pone en movimiento gracias a los músculos oculomotores. Estos son 6 músculos, 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. La inervación del ojo está dada por nervios craneales y se encargan de la función de los músculos externos del ojo y de lo que es la sensibilidad de la fosa arbitraria. Estos nervios y estos músculos son el músculo recto interno, que está inervado por el nervio oculomotor y lo ayuda a desviarse hacia nasal. El músculo recto externo, inervado por el nervio abducente y lo ayuda a desviarse hacia lateral. El músculo recto superior, inervado por el nervio oculomotor y lo ayuda a desviarse hacia arriba. El músculo recto inferior, inervado por el nervio oculomotor y lo ayuda a desviarse hacia abajo. El músculo oblicuo superior, inervado por el nervio troclear y lo ayuda a desviarse hacia abajo y hacia nasal. El músculo oblicuo inferior, inervado por el nervio oculomotor y lo ayuda a desviarse hacia arriba y hacia nasal. Y por último tenemos el músculo elevador del párpado superior, inervado por el nervio oculomotor y ayuda al movimiento del párpado. La arteria oftálmica y la arteria central de la retina, que esta es una rama de la oftálmica, son quienes se encargan de lo que es la irrigación de estas dos cavidades. Y las venas del vórtice y las venas centrales se encargan de drenar la sangre de estas mismas. Vía primaria de la visión. La imagen nos muestra la vía principal visual desde las dos retinas hasta la corteza visual. Las señales nerviosas visuales salen de las retinas a través de los nervios ópticos en el quiasma óptico. Las fibras del nervio óptico de las mitades nasales de la retina se cruzan hacia los lados opuestos, donde se unen a las fibras de las retinas temporales opuestas para formar los tractos ópticos. Las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, y desde allí las fibras geniculocalcarinas pasan a través de la radiación óptica a la corteza visual primaria. Ven el área de la fisura calcarina del lóbulo occipital medial. La fisiología del ojo. El ojo está protegido de la suciedad y de los cuerpos extraños por las cejas, las pestañas y los párpados. La conjuntiva es una delgada membrana que cubre los párpados y la mayor parte de la superficie anterior del ojo, excepto la pupila. La glándula lagrimal segrega las lágrimas que humidifican y lubrican la córnea. El globo ocular está formado por 3 capas, la esclerótica, la coroides y la retina. La esclerótica es la capa más exterior, es blanca y aunque se vuelve transparente sobre el iris y la pupila, formando la llamada córnea. La coroides es la capa media, contiene vasos sanguíneos y en su parte anterior está modificada, formando los cuerpos ciliares que unen al iris y al ligamento suspensorio. La retina es la capa más interna y contiene los fotorreceptores que hacen una unión con diversas clases de neuronas, constituyendo finalmente el nervio óptico. Los fotorreceptores son de 2 clases, de conos y bastones. Los conos son receptores para la visión nocturna y los bastones, que son menos numerosos, son los receptores para la luz diurna
brillante y la visión de los colores. Las cámaras de los ojos son dos, cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior está llena de líquido claro denominado humor acuoso y la cámara posterior está llena de una sustancia gelatinosa llamada humor vítreo que ayuda a mantener el cuerpo ocular. El iris es una membrana coloreada en forma de anillo con músculos que controlan el tamaño de la pupila, que es el espacio central del iris. Esta pupila varía en tamaño en respuesta a la intensidad de la luz y al enfoque. El cristalino es una estructura biconvexa y transparente situada detrás del iris y que separa las cámaras anterior y posterior. Se compone de células epiteliales y en su elasticidad le permite cambiar de forma, haciéndose menos o más convexo. Para realizar una adecuada y completa anamnesis debemos tener en cuenta que desde el momento en que el paciente ingresa al consultorio y durante todo el interrogatorio se debe observar su aspecto físico, actividad y el estado general de salud, si se ve con sobrepeso, muy delgado o pletórico. Es fundamental interrogar la edad del paciente. De acuerdo al grupo etario al que pertenezca, será prevalente determinadas patologías, por ejemplo, en los niños mayores y adultos jóvenes, defectos refractivos, insuficiencia de convergencia que producen fatiga visual. Por encima de los 40 años, presbicia y de los 50 las cataratas seniles y las alteraciones de la retina. Debemos indagar la ocupación del paciente, ya que hay algunas profesiones con mayor riesgo para la visión. Por ejemplo, si el paciente trabaja con soldadura, trabaja con uso habitual de químicos, agricultores, entre otros. Debemos preguntar el motivo por el cual el paciente está acudiendo a consulta, el tiempo e inicio de los síntomas. Si la presentación del cuadro es súbita, podemos pensar en obstrucciones vasculares, desprendimiento de retina, neuritis óptica, o si es progresiva podemos pensar en defectos refractivos o cataratas. Se deben tener en cuenta síntomas y manifestaciones sistémicas asociadas, como cefalea, náuseas, alteraciones dermatológicas, ya que el registro completo de los síntomas y signos referidos por el paciente van a ser clave para un enfoque correcto del diagnóstico y del manejo terapéutico. Se deben interrogar todos los antecedentes como los antecedentes patológicos. Es importante documentar la presencia de diabetes, la hipertensión arterial sistémica, enfermedades cardiovasculares, alergias, enfermedades maternas durante la etapa de gestación, patologías oftálmicas previamente diagnosticadas. Antecedentes farmacológicos, tales como esteroides, vitamina A, antimaláricos, aplicación de tratamientos tópicos oftálmicos formulados y no formulados. Antecedentes de cirugías que pueden comprometer funcional o anatómicamente la integridad de la vía visual, como las cirugías maxilofaciales o neurológicas y cirugías oftálmicas o procedimientos relacionados con láser. Es importante indagar el uso de gafas o si el paciente usa lentes de contacto, desde cuándo usa estos y cuál fue la fecha de la última fórmula. Los antecedentes familiares, si existen enfermedades heredofamiliares tales como el glaucoma, retinitis pigmentaria, afecciones maculares, ceguera de origen desconocido, estrabismo o defectos refractivos, entre otros. Bueno, el órgano de la visión puede tener alteraciones en su posición, en su volumen o en su simetría. En su posición, en oftalmos, es que el globo ocular se encuentra hundido. Exoftalmos es la protrusión del globo ocular, por ejemplo, en la enfermedad de Graves. El volumen, microoftalmo, que es un globo ocular pequeño, macrooftalmo, un globo ocular grande. En su simetría, hipotelorismo, que es la distancia corta entre los ojos, o sea, que se encuentran muy juntos de lo que debe ser normal. Hipertelorismo, que hay una distancia grande entre los ojos. Para realizar el examen de agudeza visual existen diferentes métodos. Uno de ellos es utilizando la carta de Snell. Esta consiste en que el paciente se sitúe sentado a una distancia de 6 metros sobre la pizarra que tenga las letras, o a veces se utilizan dibujos dependiendo la edad y la escolaridad de la persona. Una vez sentado, con el fin de poder evaluar cada ojo por separado, la persona que va a realizar este examen coloca una gafa sin lentes al paciente, pero con uno de los dos ojos tapados. Después de esto, el oftalmólogo o la persona que vaya a realizar el procedimiento le pide al paciente que identifique una por una las distintas letras. Normalmente se empieza con las letras más grandes, que están situados en la parte superior de esta tablilla, y se sigue progresivamente por las letras de menor tamaño. La prueba va a concluir cuando la persona haya identificado todas las letras o haya cometido varios errores o ya no sea capaz de distinguir las letras o la figura que se le han sido expuestas.
Para que sea más cómodo, la persona debe quedarse en un solo lugar sin realizar ningún tipo de movimiento que afecte esta. También vamos a evaluar la campimetría. La campimetría se encarga del estudio del campo visual para detectar defectos como escotomas o zonas de pérdida parcial o total de la visión, mediante el empleo de un campímetro o un perímetro. Hay diferentes tipos de campimetría. Está la campimetría por confrontación. El paciente permanece sentado frente al examinador y se examinarán los dos ojos de forma independiente, por lo cual el paciente deberá cerrar uno de sus ojos y mirar fijamente al ojo contrario de la persona que lo está examinando, mientras se le pide que indique cuándo ve y cuándo deja de ver un objeto. Puede ser un bolígrafo o el dedo de la persona que está realizando esto. Y este se va a ir desplazando a lo largo del campo visual del ojo que se está examinando y posteriormente se va a realizar la misma maniobra en el otro ojo. También está la campimetría de Goldman. El paciente se le examinarán los dos ojos de forma independiente, para lo cual el paciente deberá cerrar uno de sus dos ojos mientras que el examinador le pedirá que le indique cuándo ve y cuándo deja ver unas de luz que se irá desplazando a lo largo de su campo visual. También existe una campimetría computarizada. A la hora de la inspección vamos a ver las cejas. Esta es el área pelosa ubicada aproximadamente unos 2 centímetros por encima de la cavidad ocular. Se inspecciona simetría, cantidad en forma, en cara, en cuerpo y en cola. Que su implantación en cada área sea regular y uniforme. Algunas alteraciones que podemos encontrar son la sinofidria, que es la implantación anormal y continua de las cejas. Puede estar asociada a enfermedades neurodegenerativas. La hipertricofilia son cejas abundantes y largas. La alopecia ciliar es la pérdida total o parcial de las cejas. Está asociada a enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, diabetes, y debemos asegurarnos que esta alopecia de las cejas no haya sido por alguna depilación. Las pestañas se organizan en 2 o 3 filas en el margen externo del borde libre palpebral. Tenemos alrededor de 150 pestañas en el párpado superior y unas 75 en el inferior. Las pestañas son capaces de detectar ligeros estímulos táctiles que desencadenan el reflejo del parpadeo. Además, desempeñan una importante función de protección mecánica y lumínica de los ojos, a causa de diversas alteraciones inflamatorias del borde libre palpebral. Algunas de las alteraciones que vamos a encontrar en las pestañas es la poliosis, que es un blanqueado prematuro localizado del pelo. Se puede asociar a piebaldismo, que es un síndrome autosómico dominante que produce áreas de despigmentación debido a una ausencia de melanocitos en las zonas afectadas. La madarosis, que es la pérdida parcial o total de las pestañas, puede obedecer a numerosas causas, por ejemplo, quemaduras que afectan las pestañas y dejan secuelas, o por motivos de radioterapias o enfermedades de la piel, entre ellas la psoriasis, que afecta párpados, o enfermedades generales como lupus eritematoso, hipotiroidismo y la lepra cuando afecta la cara. La triquiasis, las pestañas crecen hacia adentro en dirección al ojo y puede causar una inflamación de este y puede estar asociada a enfermedades autoinmunes. El iris es una extensión anterior del tracto uveal, es una región que es la más visible a través de la córnea. Su reparo notorio es la pupila, la cual se contrae y dilata por medio de los grupos musculares que se encuentran en el iris. Tiene una alta concentración de melanocitos, lo que característicamente le da el color a los ojos. Es indispensable el registro del color y las características del iris en su forma, superficie y en los cambios de pigmentación. Algunas alteraciones que podremos encontrar son el coloboma iridiano, que es un defecto hereditario presente en el nacimiento, que se describe como una fisura en la parte inferior del iris. Puede estar asociada a condiciones hereditarias, traumas del ojo o alguna cirugía. El defecto puede extenderse a la retina, coroides o nervio óptico. Policoria es una condición patológica del ojo caracterizada por más de una abertura pupilar en el iris. Puede ser congénita, siendo estos casos poco frecuentes, o por el resultado de una patología o lesión
que lo esté afectando. Aniridia es la falta parcial o total del iris en ambos ojos. Es una patología congénita hereditaria crónica e invalidante en distintos grados. Provoca una mutación del gen PAX6. Nos puede indicar que hay malformaciones genitourinarias y un retraso madurativo. Todas las personas que padecen esta patología presentan fotofobia y un resto visual muy reducido. Heterocromía es la asimetría de la pigmentación del iris, de un defecto del desarrollo sin compromisos de otras funciones oculares. Sin embargo, se puede asociar a síndromes. La uveitis es una inflamación de la capa media del ojo situada entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro, que afecta al iris. Es una enfermedad compleja debido a sus múltiples etiologías y está asociada a enfermedades sistémicas y debe realizarse una interrogación exhaustiva, no solo de los síntomas oculares, sino de los antecedentes generales y de la revisión por sistemas del paciente. Las pupilas. Las pupilas son un orificio en la parte del iris para el paso de la luz. Se trata de una abertura dilatable y contráctil. Aparentemente debe ser de color negro, que tiene una función de regular la cantidad de iluminación que llega a la retina en la parte posterior del ojo. Para la inspección de esta área del ojo debemos tener en cuenta estas siglas PRRLA, que son pupilas reactivas, redondas y reactivas a la acomodación. La posición de las pupilas debe ser central y su tamaño normal debe ser entre 3 a 5 milímetros. Deben ser redondas y del mismo tamaño. Algunas alteraciones que vamos a encontrar en esta área del ojo son la anisocoria. Las pupilas presentan un tamaño diferente cuando aparece desde la infancia y sin ningún síntoma se considera un proceso hereditario, aunque también hay patologías causales de la anisocoria como accidentes vasculares encefálicos, aneurismas cerebrales o tumores como el síndrome de Clausen-Bernard-Horner o infecciones como meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales o glaucoma. También la ectópica, que es una rara condición hereditaria que se observa una pupila desplazada inferiormente. Puede tener un origen traumático o congénito debido a un desarrollo incompleto del iris. Esta condición puede estar asociada a miopía severa o ectopia lentis. También el coloboma, que es una fisura inferior en el iris, que también se puede observar en la coroides, retina o nervio óptico como parte de una falla del cierre embrionario. Policoria presenta varias pupilas asociadas a anomalías congénitas. Bueno, los reflejos de las pupilas normales son reflejo fotomotor, el consensual y el de acomodación. El fotomotor es que al proyectar una luz directamente sobre la pupila, esta entra en miosis. El reflejo consensual o indirecto es que al proyectar la luz directamente a una pupila, la otra también entra en miosis sin necesidad de haber sido iluminada. El reflejo de acomodación se hace ver una membrana transparente en forma de disco abombado que actúa como un escudo protector del ojo, protegiéndolo del polvo, de los gérmenes y de otros factores de riesgo. Además, controla el enfoque y la entrada de luz al ojo. Esta, cuando la revisamos, la inspeccionamos, debe ser lisa, clara, transparente, sin vasos sanguíneos y de curvatura convexa. En esta vamos a encontrar lo que es el reflejo corneal. Este es un pestañeo que se produce al tocar la córnea. La vía aferente de este reflejo se va a producir por el nervio trigémino y la respuesta de parpadeo por el nervio facial. La forma de evaluar este reflejo es la siguiente. Si el paciente está consciente, le vamos a pedir que mire hacia arriba y que aparte la mirada de la persona que le va a evaluar el reflejo. Y si la persona está inconsciente, pues le vamos a mantener entonces nosotros mismos el ojo abierto. La persona que le va a hacer el examen, que va a evaluarle el reflejo, debe acercarse al ojo del paciente desde un punto que esté fuera de su línea de visión y le va a tocar la córnea suavemente con una pequeña tunta de algodón limpio y va a observar si se produce o no parpadeo y lagrimeo en ese ojo. De presentarse el parpadeo y lagrimeo, entonces se dice que el reflejo corneal directo está presente. Al mismo tiempo debe observarse si el otro ojo parpadea para revisar lo que es el reflejo corneal cruzado.
La ausencia del reflejo corneal, tanto unilateral como bilateral, puede indicarnos un coma profundo, un accidente cerebrovascular, y también la pérdida unilateral puede darnos un indicio de una lesión que va a afectar a los nervios trigéminos o facial. Pero debemos tener en cuenta que a veces este reflejo puede verse disminuido o ausente en personas que suelen usar lentes de contacto. Entre las alteraciones que puede presentarse en la córnea tenemos la queratitis, que es una inflamación de la córnea y puede deberse a causas infecciosas, micóticas, por cándida, aspergillus, virales, por herpes zóster, así como también puede deberse a lesiones directas y agua contaminada. Otra alteración va a ser la opacidad corneal. Esta es una modificación de la córnea en la que pues, la córnea va a perder su transparencia y se va a tornar un poco opaca. Cuando esta se torna opaca va a imposibilitar que la luz pase a través de esta como normalmente lo hace y que llegue a la retina, lo que le va a dar a la córnea un aspecto blanquecino. Esto suele deberse a infecciones como la queratitis, a edema corneal, a herpes ocular, a síndrome de Peters, entre otras afecciones que pueden causarla. Otra de estas es el ojo seco, que pues, es una sequedad ocular que se produce cuando las lágrimas no logran suministrar la humedad necesaria. Los síntomas principales van a ser malestar, fotofobia, sensación de quemazón, picazón en los ojos, pesadez y ojos rojos. Esta suele ser causada por una disminución en la producción de las lágrimas, por una evaporación rápida de la lágrima, es decir, la persona tiene una correcta producción de lágrimas, pero esta se evapora muy rápidamente. Este suele ser el motivo más frecuente y generalmente es causado por una disfunción de lo que es la glándula de meibomio. Otra de las causas suele ser por un proceso inflamatorio previo o por un déficit en la inervación de la córnea, lo que va a limitar a la secreción de lágrimas. Otras alteraciones que pueden verse en la córnea va a ser la úlcera corneana. Estas úlceras pueden ocurrir como un resultado de una lesión directa en un ojo, a una infección bacteriana, a una infección fúngica o viral. Los síntomas suelen ser dolor, epífora, agudeza visual y sensación de cuerpo extraño. También tenemos lo que es el queratocono, que esta es una patología degenerativa de la córnea inflamatoria que se caracteriza por la alteración de la forma de la córnea. Lo que va a ocurrir es que la córnea se va a volver más delgada y se va a protruir hacia adelante en forma de cono. Y esto suele ser causado por una alteración de sus principales componentes, que es una proteína denominada el colágeno. También tenemos lo que es el arco senil, que es un anillo blanco gris claro o azuloso alrededor del borde de la córnea. Este va a comenzar como una línea blanca grisácea en forma de media luna en los márgenes superior e inferior de la córnea. Y finalmente se va a formar un anillo opaco completo periférico alrededor de toda la córnea, dejando una separación entre él y el limbo corneal. Esta nunca afecta el área central de la córnea, de manera que no provoca defectos. También tenemos lo que es el anillo de Kaiser-Fleischer. Estos aparecen cuando existe una acumulación de cobre y suele asociarse generalmente a lo que es la enfermedad de Wilson. El cristalino. Este es nuestro lente natural. Es un lente biconvexo, transparente y elástico que se sitúa por detrás del iris. Debido a su transparencia, este no cuenta con vasos sanguíneos ni está inervado y se sostiene con la ayuda del cuerpo ciliar. Esta además tiene la capacidad de cambiar de forma, lo que se conoce como la acomodación. Este funciona como el zoom de una cámara, por así decirlo, y va a cambiar su forma a bombada o a plana dependiendo de la distancia de las imágenes. Entre las alteraciones que podemos encontrar tenemos lo que es el síndrome de pseudoexfoliación del cristalino. Esta es una manifestación ocular de trastorno sistémico que se caracteriza por una fibrolopatía exfoliativa y que aparece tanto en estructuras oculares como en la piel y en otros órganos viscerales. En ojos con síndrome pseudoexfoliativo existe el riesgo acumulativo de elevación de la presión intraocular. También tenemos lo que es la presbicia, que
también se le llama vista cansada. Esta es la disminución progresiva de la capacidad de acomodación del ojo, lo que va a conllevar a una pérdida de enfoque en la visión cercana. Suele manifestarse entre los 40 y 45 años. Además, puede ir acompañado de otros defectos refractivos como lo son la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Los síntomas que suelen presentarse son dificultad para leer letras pequeñas, sensación de que las letras bailan, dolor de cabeza y fatiga visual. Las cataratas. Esta es la opacidad del cristalino. Cuando este cristalino se endurece, va a perder su transparencia, su plasticidad y su capacidad de enfoque. Y es lo que denominamos también como presbicia o vista cansada. Entonces podemos decir que la presbicia puede ser secundaria a una catarata. La luxación del cristalino. Este se va a ver como un cristalino que se ha movido de su posición normal y suele ser debido a que todos o algunos de los ligamentos que ayudan a sostener se han roto. Las causas suelen estar asociadas al síndrome de Marfan, pero también puede deberse a traumatismos como un golpe en el ojo o un golpe con una pelota. Los síntomas van a ser visión borrosa y este nivel de borrosidad o de nubosidad va a depender de la magnitud de la separación de estos ligamentos. Afaquia. La afaquia es la ausencia del cristalino en el ojo y pues esta tiene meramente causas congénitas, pero a simple vista no puede notarse. Y la microfaquia, que es una anomalía también congénita en la que esta parte del ojo, el cristalino, va a ser más pequeña de lo normal y va a tener una forma esférica, lo que va a ser anómalo y va a causar problemas en la visión. La esclerótica. Este es un tejido blanco y fibroso que recubre la parte posterior del ojo desde la córnea hasta el nervio óptico. Esta está vascularizada por arterias ciliares anteriores y drenada por las venas vorticosas. Y está formada por tres capas, la capa fusca, la capa fibrosa y la capa epiesclera. Los hallazgos normales es que en una persona de tez blanca, la esclerótica debe ser clara, debe ser blanca, y en personas de raza negra suele ser de un amarillo pálido. Entre las alteraciones que podemos encontrar está la escleritis y epiescleritis. Esto es una inflamación de los tejidos conectivos tanto superficiales como profundos. Y suele ser muy parecido a la conjuntivitis, pero la manera de diferenciarlo es que esta se presenta como una inflamación localizada. Esto suele ocurrir comúnmente en personas con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso, o también en enfermedades granulomatosas como el herpes zóster, la sífilis, la lepra u otros. La escleritis suele ser bilateral y se asocia más a mujeres. Los síntomas de esta escleritis van a ser enrojecimiento, dolor que llega a interrumpir el sueño o a no permitirlo, hipersensibilidad, fotofobia, aumento de presión intraocular y puede llegar a causar agudeza visual. Y los síntomas de la epiescleritis van a ser enrojecimiento, dolor, fotofobia, hipersensibilidad y lagrimeo. La melanocitosis escleral. Esto es una hiperpigmentación congénita del tejido debido a una excesiva acumulación de células melanocíticas en esta parte del ojo. Esto es inofensivo y suele causar manchas de color azul, como vemos en la imagen, o marronas. Las causas de esto suelen estar asociadas al síndrome de Marfan, a la poliocondritis recurrente, a la aniridia, a la córnea plana, y en ocasiones suele salir acompañado de la miopía. Ectasia escleral. Esto es un estiramiento y una disminución en el grosor de la esclera y suele deberse a un aumento de la presión intraocular. Y la ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas que se produce por un aumento de la bilirrubina en sangre. Suele asociarse a trastornos hepáticos o síndromes ictéricos. Bueno, los párpados son una membrana que están situados en la base de la órbita ocular, por delante del globo del ojo, al que según las circunstancias ellos se van a o abrir o van a cerrar. Se abren para permitir la visión y se cierran para
para proteger al ojo de agentes externos o cuando hay luz muy fuerte. Pero ellos también se van a abrir y a cerrar constantemente para lubricar el ojo. En su configuración externa, los párpados presentan cada uno dos caras, una cara anterior o más bien llamada cara cutánea y una cara mucosa. También posee dos extremos, uno interno y otro externo. La cara cutánea del párpado inferior tiene una forma convexa y su parte inferior se observa un surco transversal, y en el párpado superior muestra un aspecto muy diferente cuando está cerrado o cuando está abierto. Cuando está cerrado cubre todo el globo ocular y se ajusta perfectamente a él. Y cuando está abierto forma una especie de cojinete que se sitúa detrás del surco órbito-palpebral. La cara mucosa de ambos párpados tiene una forma convexa y se amolda perfectamente a la superficie del ojo. El párpado inferior y el párpado superior se reúnen en sus extremos formando la comisura lateral o exterior y la comisura medial o interna. En la configuración interna del párpado, los párpados están formados por varias capas que están superpuestas. La piel del párpado, que es una capa de piel muy fina, es una de las partes de la piel del cuerpo que son más delgadas. La capa celular subcutánea, que también es bastante delgada. Luego de esta sigue la capa muscular de fibras estriadas. Luego sigue una capa celular o la submucosa. Después de esta sigue la capa fibrosa o fibrocartilaginosa. Y luego sigue la capa muscular de fibras lisas. Y por último, en la parte más baja, sigue la capa mucosa, que es la más profunda. En el momento de realizar el examen físico del párpado, vamos a observar que hay asimetría en ambos párpados. Deben ser simétricos y las alteraciones de esto nos indican signos como lagostalmos o ptosis palpebral. En la coloración debe ser muy similar a lo que es el resto de la piel. En la movilidad y el borde deben tener una buena movilidad. Debe ver que no haya presencia de santelesma, que puede ser causada por trastornos metabólicos. Y también podemos encontrar en el examen físico de alteraciones como lo son la blefarocitis. La blefarocitis es causada puede ser por infecciones de Staphylococcus, puede ser por dermatitis seborreicas o alergias y piojos. El paciente va a llegar al consultorio refiriendo síntomas como si tuviera sensación de arenilla en él o prurito y escamas como lesiones secundarias. También vamos a encontrar blefaroespasmos, que son causados por problemas musculares. También vamos a encontrar lo que es la equimosis como otra alteración al momento del examen físico. El orzuelo también es una alteración que podemos encontrar, que es causado generalmente por el Staphylococcus aureus. Aquí se va a inflamar alguna de las glándulas de Seyss o de Moll. Y el paciente va a referir síntomas como hiperemia, inflamación, dolor, calor, y va a sentir un nódulo o doloroso. También vamos a encontrar lo que es el entropión. El entropión es la inversión del párpado hacia adentro. También encontraremos el ectropión, que es la eversión del párpado. La ptosis palpebral, que es la caída de descenso permanente del párpado superior, que pueden ser causas congénitas que lo provoquen o neurógenas. La conjuntiva es una capa mucosa que recubre la porción externa del globo ocular y la cara interna de lo que son los párpados. Su función más que todo es protectora y lubricante. Esta va a constituir una barrera contra las infecciones externas y genera moco suficiente para permitir el deslizamiento palpebral.
Vamos a dividir la conjuntiva se divide en conjuntiva vulvar y también conjuntiva tarsal para fines exploratorios. La conjuntiva tarsal recubre la cara interna de los párpados y la conjuntiva vulvar se inserta en los 360 grados alrededor de lo que es la córnea, en la zona que se denomina como limbo esclerocorneal. En este sitio la conjuntiva vulvar tiene una adherencia firme, de ahí se prolonga cubriendo toda la esclera en su porción anterior hasta su unión con el nacimiento interno del párpado en la zona conocida como lo que es el fondo del saco conjuntival, donde se vuelve a tener adherencias en las capas profundas. La vascularización de la conjuntiva está dada por las arterias palpebrales y las arterias ciliares anteriores. Las arterias palpebrales que mediante las arcadas circulando por la cara anterior del tarso irrigan la conjuntiva tarsal y la conjuntiva del fornis y la conjuntiva vulvar, las arterias ciliares anteriores antes de penetrar la esclera para formar junto con las arterias ciliares largas el círculo arterial del iris. En el momento del examen físico de la exploración de la conjuntiva debemos observar la conjuntiva tanto palpebral como vulvar, observando su color, la integridad y la humedad, siendo esta de un color transparente asociado pues a lo que es el color de las mucosas. Los vasos sanguíneos indirectamente y el nivel de hemoglobina del paciente encontrándose normalmente de color rosado. Si se halla de un color rojo más intenso se denomina como conjuntivas hiperémicas, mientras el hallazgo de la conjuntiva pálida se relaciona con síndromes anémicos o también síndromes hepáticos. Si se observa el color amarillo, está relacionado con una ictericia. La inyección y la hipervascularización conjuntival es frecuentemente dada por infecciones locales, como el sarampión y en presencia de cuerpos extraños. También tenemos que observar la cantidad de secreción lagrimal que haya en esta. Pues a esto se le llama epífora y puede surgir por oclusión del conducto lagrimal o irritación conjuntival. Vamos a encontrar algunas alteraciones en la conjuntiva. O sea, lo que, por ejemplo, la hiperemia, que es el aumento del flujo sanguíneo a nivel de la conjuntiva, generalmente pues esta se da por la dilatación de los vasos sanguíneos o por causas obstructivas. La conjuntivitis infecciosa se da por la vasodilatación periférica y va a ser causada por agentes patógenos, generalmente, dando sensación al paciente de dolor, picazón, ardor y secreción serosa o mucopurulenta. También vamos a encontrar lo que son las quemosis, que es una tumefacción edematosa causada por procesos inflamatorios locales del ojo o por causas sistémicas. O también podemos encontrar lo que son, por ejemplo, el glaucoma agudo, que es por la vasodilatación por los vasos que están alrededor del iris, y se va a encontrar con un color intenso y disminuido, y va a haber una disminución de la visión y va a requerir tratamiento urgente. También encontramos lo que es la hemorragia subconjuntival. Vamos a verla como un área homogénea rojiza periférica netamente demarcada y asintomática que desaparece espontáneamente.